El 34º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia lo dedica como clausura del año litúrgico, el último domingo del año, desde Pío XI, ¿no? Que con una encíclica, ¿no? Instituyó a nuestro Señor Jesucristo este domingo como la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo. Una fiesta muy bonita, en la cual, como todas las fiestas litúrgicas, precisamente en esta encíclica, Pío XI hace un recuerdo de la importancia de las fiestas litúrgicas, ¿no? Porque él nos dice, ¿no? Muchas veces los documentos que se escriben son para la mente, pero se leen una vez solamente y después ya como que se olvidan. Las fiestas litúrgicas, nos dice el Papa Pío XI, son para la mente y para el corazón, para que cada vez que se celebra esa fiesta litúrgica rememoremos en amor, en dedicación, en entrega aquello que estamos celebrando. Y nos dice más, cuando estamos participando de esa fiesta litúrgica, las oraciones, los pedidos que todos nosotros hacemos, tenemos obligación de hacer en la Santa Misa, son escuchados. Por lo tanto, hoy es un día maravilloso para poner nuestros pedidos, para poner esas intenciones que nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, el cual todo lo puede, está deseoso de atendernos. ¿Qué pedidos hacer? ¿Cuántas cosas tenemos para pedir? San Pablo nos da algunas pistas. Él en su carta a los colosenses nos dice: compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, que realmente nos saque del dominio de las tinieblas. Que estemos siempre apartados de cualquier oscuridad. Y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, que vivamos siempre del amor de Dios. No es un mal pedido eso, vivir siempre alejados del mal, de las tinieblas, y vivir siempre cercados de la luz del amor del Hijo de Dios. Pedir estas cosas, pedir que nuestro Señor Jesucristo hoy, en su fiesta, en su solemnidad de Rey del universo, que Él reine realmente, que Él reine en nuestras vidas, en la sociedad. Nosotros vemos que paradójicamente estamos hablando de la celebración del Rey del universo y hemos leído el Evangelio, podrían decir algunos, de la derrota, en el cual nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Pero como la Iglesia aquí se ha confundido, como en la fiesta, en la solemnidad del Rey del universo, y leen la crucifixión, la muerte entre dos ladrones. En la cruz está la gloria. Por la cruz se va a la luz. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña desde lo alto de la cruz cómo hasta el final debemos estar haciendo el bien. Él pasó su vida haciendo el bien, haciendo milagros, predicando, dando consejos, incentivando la santidad. En los momentos en los cuales estaba clavado en la cruz, después de haber sufrido toda la pasión, Él todavía está haciendo el bien. Él quiere salvar las almas. A pesar de que hay gente que le quiere ridiculizar. A pesar de que hay gente que se quiere burlar, incluso estando en la cruz. Ustedes ya pensaron, alguien que está muriendo y llega uno y se empieza a reír de él, lo empieza a insultar, se empieza a burlar de él. ¡Qué maldad, qué odio hay detrás de eso! En el Evangelio vemos, por lo tanto, que hay esa dicotomía. Vemos por un lado los malos y por otro lado la realeza en nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Esa cruz que pasó a ser símbolo no ya de ignominia como antiguamente, sino se puso a partir de ese momento en la corona de los reyes, de los emperadores, en el sitio más de honra se puso la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí empezó el triunfo, ahí empezó la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, como decimos, que están estos malos y está esta realeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos que se burlan? Nuestro Jesucristo en el Evangelio de San Lucas es muy claro. Él dice, las autoridades, los magistrados, hacían muecas a Jesús diciendo, se reían de Él. Esas autoridades que tendrían que ser el ejemplo para el pueblo son los que se están riendo, los que están escarneciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y dan, por lo tanto, mal ejemplo que luego, como vemos, siguen los soldados. Se burlaban de él también los soldados. También, ¿por qué? Porque ya habían visto a las autoridades que se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Vemos qué situación terrible. Aquellos que deberían ser ejemplo, que deberían guiar al pueblo, son los que están, una vez más, crucificando a nuestro Señor Jesucristo, burlándose de él, riéndose de él. Nosotros hoy, celebrando esta
solemnidad y pidiendo todas estas gracias que decimos, nos viene a la mente también que podríamos pensar nosotros, si hoy en día nuestro Señor Jesucristo hiciese todos los milagros que Él hizo, si hiciese el bien que Él hizo hasta el último momento, como vemos convirtiendo al que la tradición nos dice el nombre, San Dimas, el buen ladrón, si bien que un ladrón nunca es bueno, ¿no? Pero se le conoce como el buen ladrón porque se ganó el cielo. Algunos dicen que se robó el cielo. Se lo ganó por amor a Dios, por defender a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba Él muriendo. Entonces vemos todas estas cosas, todo el bien que hizo nuestro Señor. Si nuestro Señor Jesucristo hoy en día predicase lo que Él predicó hace 2000 años casi, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué pasaría hoy con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ocurriría con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo sería crucificado, sin ninguna duda. Sería crucificado. Y por la misma clase que fue crucificado, que fue burlado, que fue ridiculizado por esas autoridades que fueron los que crucificaron a nuestro Señor. Y nosotros viendo todo esto, ¿por qué lo crucificarían? Podríamos preguntarnos. Lo crucificarían porque no quieren seguir la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, nuestro Jesucristo nos invita a la realeza, a la virtud, al cumplimiento de los mandamientos. Y esas autoridades, igual que en la época de nuestro Señor, se dejaban llevar por la tiranía de los malos, la tiranía del pecado, de las malas costumbres, etc. Y nosotros, hoy en día, si lo crucificarían hoy en día a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestro Jesucristo reine hoy? ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer 3 cosas. Primero, dejar que nuestro Señor Jesucristo reine en el interior de cada uno de nosotros. Segundo, que nuestro Jesucristo pedir que nuestro Jesucristo tenga para implantar, para instaurar su reino sobre la faz de la tierra, que tenga santos ministros que se dediquen con celo para implantar ese reino de Dios. Y tercero, rezar. ¿Para qué? Para que cese esa tiranía de esos malos, de esos que se burlan de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto es importantísimo, que cada uno de nosotros abra su corazón, se deje reinar a nuestro Señor Jesucristo en su interior. Ese es el primer paso. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, Él, por más que sea rey, no puede obligarnos. Hay unas representaciones muy bonitas que se ven de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo se ven en los cementerios, en algún cementerio, ¿no? Que aparece una puerta de una casa y nuestro Jesucristo llamando a la puerta, haciendo el gesto así de abrir y como que escuchando, ¿no? Y en la puerta, si uno se fija, una vez un joven así se fijó y decía, mire, en la puerta no hay cerradura, no hay picaporte. En la puerta desde donde llama nuestro Señor Jesucristo no se puede abrir. Y eso representa que nuestro Señor Jesucristo llama a la puerta del corazón de cada uno de nosotros para que reine, para que nos santifique. Pero la puerta solo se abre desde dentro. Solo cada uno de nosotros tenemos el picaporte, la cerradura para abrir a Dios nuestro Señor. Entonces, eso es lo primero. Pedir, si no lo hemos hecho, pedir gracias para que yo abra mi corazón de par en par para el reinado de nuestro Señor Jesucristo ya reine en mi corazón. Que no le ponga ningún obstáculo, ninguna traba, ninguna cerradura, ninguna llave para que nuestro Jesucristo reine y entre. Importantísimo. Segundo, decíamos, importante en los días de hoy en día, que nuestro Señor Jesucristo tenga santos ministros que quieran implantar su reino sobre la faz de la tierra, con fuego, con dedicación, defendiendo todo aquello que debe defender un sacerdote santo, el celibato, los mandamientos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, la doctrina que leemos en el Evangelio. Eso es un santo sacerdote. Eso es un sacerdote que necesita a nuestro Señor Jesucristo para implantar su reino sobre la faz de la tierra.
Nosotros vemos que en la faz de la tierra hay sacerdotes por toda la faz de la tierra, pero vemos que falta muchas veces esa santidad necesaria para que reine nuestro Señor Jesucristo. No basta ser sacerdote, hay que ser sacerdote santo y que desee ir por todo el mundo, donde le toque, con fuego, con entusiasmo, queriendo implantar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. El propio nuestro Señor lo dijo: id y evangelizad a todos los pueblos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros estamos llamados también a eso. Recordemos, nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas por el bautismo. También nosotros tenemos esa obligación de ir por todo el mundo con nuestra palabra, siendo personas que quieren implantar el reino de Dios. Es verdad que evidentemente el sacerdote tiene esa obligación de enseñar, de dar sobre todo con su buen ejemplo. Muchas veces nosotros vemos, cuando hablamos a veces pues, con una familia, con cualquier persona, nosotros mismos, cualquier persona lo ha visto eso, lo ha experimentado, que a veces llega una persona o ya mayor que le dice: mire padre, yo gracias a Dios tengo una buena costumbre en mi vida que yo la aprendí con el buen ejemplo de mi madre. O mi padre una vez nos enseñó tal cosa y yo le hice caso a mi padre y gracias a Dios que yo le hice caso. ¿Por qué? Porque esto bueno que yo estoy haciendo lo hago o soy esto gracias a mi padre. Muchas veces lo hemos hecho, hemos contado hechos, o mi abuela me enseñó cuando yo era pequeño y lo puse en práctica toda mi vida y gracias a Dios en ese punto puedo decir que estoy amando a Dios, estoy siendo fiel. ¿Por qué? Porque obedecí a mi padre, porque seguí sobre todo el ejemplo de mi padre. Un sacerdote, y en este caso un sacerdote heraldo, también evidentemente tiene un padre espiritual, donde ha visto, donde ha vivido, donde ha recibido el ejemplo para ser sacerdote, para querer ser de esos sacerdotes santos que vivan de una manera santa la Santa Misa, con la liturgia, viviéndola con piedad, con devoción, con autenticidad, queriendo practicar el celibato, queriendo vivir de una manera santa, queriendo realmente infundir a todas las almas la palabra de Dios. Eso, ¿dónde lo hemos recibido? Con nuestro Padre. Con nuestro Padre espiritual, Monseñor Juan. Nosotros muchas veces podemos ser tentados siempre a lo menos, al ser más cómodos. Un sacerdote incluso también, que le piden una cosa, no, estoy ocupado, no sé cuánto. Uno siempre tiene que desear lo máximo. Y con nuestro Padre y Fundador lo vemos todos los días. Como saben, él tuvo un accidente vascular, ¿no? Un ABC, ¿no? Que le dejó con medio cuerpo paralizado, hace ya 10 años prácticamente. Y él podría estar pues prácticamente recogido, en un recogimiento totalmente justo podría ser. Una persona mayor, ya de 80 años, una persona que ha tenido este accidente, esta enfermedad, él todo lo contrario. Él quiere hacer apostolado hasta el final. Él vive haciendo apostolado, cuidando a la gente, animando a la gente, celebrando la misa, con la devoción que celebra la Santa Misa. Uno que asiste a una misa de él, uno se queda encantado. Uno siente realmente que nuestro Señor Jesucristo se ha hecho presente. Él exorcizando demonios, haciendo oraciones de liberación. ¿Cuántas cosas nosotros aprendemos de él? ¿Por qué? Él haciendo reuniones con nosotros, muchas veces con los sacerdotes, etcétera, etcétera. Con cualquier persona que él necesita, siempre dándole un consejo, una palabra de ánimo. Influenciando con su mirada muchas veces, porque a veces no puede hablar, pero incentivando con su mirada la práctica de la virtud. Él, con su buen ejemplo, de dando esa dedicación, el que seamos sacerdotes santos. Y eso es lo que la Iglesia necesita. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, esos buenos ejemplos. Porque eso es lo que ayuda a implantar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Pero eso no es bien visto, porque no fue bien visto nuestro Señor Jesucristo. Vemos que las autoridades, los magistrados, los sumos sacerdotes, se reían de él, lo crucificaron. Eso va a pasar con Monseñor Juan, con cualquiera de nosotros que quiera practicar el bien. Los apóstoles, estas mismas autoridades que se ríen de nuestro Señor Jesucristo, fueron las que los prohibieron a los apóstoles predicar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dijeron que no podían permanecer callados delante de todo lo que habían visto y oído.
Ellos fueron fieles a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos este panorama. Y por último hemos dicho estos 2 puntos. Y por último, rezar también por esas autoridades. ¿Para qué? Para que cesen esa tiranía del mal. Para que cese esa tiranía del pecado. Esa tiranía de la persecución a todos aquellos que quieren hacer el bien. Son los pedidos que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se instaure sobre la faz de la tierra. Empezando, como hemos dicho en el primer punto, en nuestro interior, en nuestros corazones. Un día se va a instaurar sobre la faz de la tierra porque Él es Rey del universo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sabemos, tenemos la certeza de que eso se va a cumplir. Y todos nosotros, todos ustedes, sin darse cuenta, todos los días lo rezan. Todos los días. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros estamos rezando eso, estamos queriendo que el reino de Dios se instaure sobre la tierra. Lo que Él desea desde el cielo sea cumplido aquí en la tierra. Empezando por nosotros. Y es lo que en esta Santa Misa hablábamos al principio, de los pedidos. ¿Qué pedido hacer? Pidamos que ese reino de nuestro Señor Jesucristo se instaure, primero de todo en estos corazones que estamos aquí, y nosotros después con ese celo que comentamos que tiene que tener un alma católica, un alma que ama a la Iglesia, que ama a nuestro Señor Jesucristo, incendie después en todos los ambientes donde nosotros nos movamos. Es lo que pedimos en esta Santa Misa, es lo que pedimos a nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, que se hará presente sobre este altar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.